Bien, vamos a regresar con nuestro simple elemento de React, nuestro parrafito, para desmenuzarlo un poco más. Vamos a ponerle aquí let element react element, como lo teníamos nombrado. Y vamos a ponerle aquí un parrafillo, un P que diga hola mundo. Vamos a renderizarlo. Y pues tranquilamente estamos llegando a lo mismo. Fíjate que como te decía, cuando se compila JSX, al final de cuentas va a ser una llamada a la función react.createElement. Fíjate que la tenemos por acá. Fíjate que la idea clave de JSX es que estamos usando la sintaxis JSX como una abreviatura de una llamada a react.createElement. Es decir que nosotros ahora sí que con JSX al final de cuentas estamos haciendo una abreviatura a esta llamada a esta función createElement. Porque te decía que esto pasa tras bambalinas cuando se compila JSX. Técnicamente, la configuración por defecto de JSX es llamar a la función react.createElement. Eso es lo que pasa tras bambalinas por defecto. Sin embargo, esto es personalizable aunque no la creas. Puedes instruir a React para llamar a una función diferente si así lo deseamos, pero pues no lo vamos a ver ahorita de momento. Por el comportamiento por defecto para nuestro curso es que al final de cuentas llame tras bambalinas a esta función, que es lo que más nos conviene por regular normalmente. Entonces es personalizable, pero pues Babel está configurado así para que llame esta función muy pero muy en el fondo sin que nos los demos cuenta. Fíjate que aquí el nombre de nuestro tag está en minúsculas, en este caso pues es un párrafo. Entonces, comparándolo con esto, el nombre del tag se convertirá en el primer parámetro o type de la función. Es decir, fíjate, por ejemplo aquí, nuestro tag name, en este caso es P, un párrafo. Entonces el P, tras bambalinas, como lo estamos viendo, se pasa como primer parámetro. Entonces, cuando tú escribes JSX, el nombre del tag va a determinar el primer parámetro de createElement. Como lo estamos viendo en este caso, pues están minúsculas P de HTML, que significa un párrafo. Fíjate que diferentes, ahora sí que no sé cómo te lo puedo explicar. Con esto de que podemos crear diferentes tags HTML, es decir, diferentes etiquetas HTML, tú puedes pensar que si hacemos, por ejemplo, un párrafo o un H1, pues te podrías pensar que pero muy en el fondo va a llamar a diferentes funciones de createElement. Pero no es así. Fíjate que diferentes etiquetas HTML no llaman a diferentes funciones de createElement. Solo suministran diferentes parámetros para type a la misma función. Por ejemplo, aquí si tenemos, por ejemplo, un H2, no creas que llama a otra función createElement con H2, sino que simplemente en este caso ahora H2 se pasaría aquí como primer parámetro a type. Entonces, aunque sean diferentes etiquetas HTML, se sigue llamando la misma función de createElement. Sin embargo, pues se pasa un diferente tipo de parámetro como primer argumento. Entonces, siempre que aunque sean diferentes etiquetas HTML, siempre se va a llamar a esta función createElement. Simplemente pues se va a proporcionar un parámetro diferente como primer argumento que corresponde al type, como ya lo vimos. Entonces, pues eso puede hacerte pensar, porque muchos piensan que cuando se llaman cuando se usan diferentes etiquetas HTML, mucha gente piensa que se llamarán a diferentes funciones de createElement. Pero eso no pasa así, eso simplemente se pasa ahora sí que como se pasa un diferente argumento en type, que es el primer argumento, de acuerdo a la etiqueta. Entonces siempre se llama la misma función, nomás cambia el type. Fíjate que una de las potentes características de JSX es que podemos componer no solo elementos HTML nativos que todos conocemos, sino que también podemos construir nuestros propios component elements. Aquí llega otro término que se conoce como components elements, que al final de cuentas vienen siendo elementos de React, pero pues se les da un nombre diferente. Para eso, para que JSX
soporte nuestros propios component elements, hay dos casos que debemos de considerar. Por ejemplo, aquí, si el nombre de la etiqueta, en este caso pues H2, en este caso vamos a dejarlo igual, como un párrafo. Si el nombre de la etiqueta está en minúsculas, como en nuestro caso, se pasará como un string a createElement. Esta intentará crear un elemento normal de HTML. Entonces, si nuestro nombre de tag es minúscula, pues acá tras bambalinas, en la función createElement, se va a pasar como un string, como lo estamos viendo en nuestro caso ahorita. Entonces, si el tag está en minúsculas, se va a pasar como string. Ojo muy atento a esto. Entonces, minúsculas siempre se pasa como string. Pero si el nombre de etiqueta es upper camel case, es decir, inicia con mayúscula y se separa con mayúsculas, se pasará como una variable al llamar a createElement. Una variable del mismo nombre que el nombre de etiqueta. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una etiqueta, ya lo vamos a ir después, pero nomás por poner un ejemplo. Si aquí se llamara elemento, mi elemento, fíjate que esto está como mi elemento. Fíjate que esto está como upper camel case, es decir, empieza con mayúscula y luego ya se separa con mayúsculas cada palabra. Entonces fíjate que si se pasa, si el nombre del tag, como lo estamos viendo aquí, es en upper camel case, pues al final de cuentas esto no se va a pasar como string, sino que se va a ver algo así como, déjame copiar esto, copiamos y lo pegamos acá. Esto ya no se vería así, sino que se estaría viendo algo como así, como, lo voy a poner por aquí, mi elemento, pero como variable. Entonces esto es algo que quiero que consideres muy pero muy atento, que si el nombre del tag se pasa con upper camel case, no se va a pasar como string a createElement, sino que se va a pasar como una variable. En cambio, si lo ponemos en minúsculas, sí que se pasará como un string. Entonces, al saber que se pasa, al saber que si usamos nombre de tags con upper camel case, al saber que se pasa como variable, si esa variable no existe en el scope, en el ámbito actual, pues va a lanzar un error, obviamente, porque aquí, si hacemos esto, tras bambalinas, se va a pasar una variable a createElement. Y como sabemos que es una variable, si no se encuentra en el scope actual, ya sea en el function scope, en el local scope, en el global scope, no sé el scope que sea, si no se encuentra esa variable, pues va a lanzar un error, obviamente. Entonces, cuando se pasa una variable en lugar de un string a createElement, se creará un custom component, que básicamente es como te decía, el otro término que viene aquí. Entonces, cuando pasamos un nombre de tag con upper camel case, se va a convertir en un custom component. Custom component, es decir, un elemento que no es nativo de HTML, sino personalizado por nosotros. Pero todo no te preocupes, ya lo vamos a ver después. Pero solamente es algo, es una introducción a lo que pasa cuando tú usas nombres de tags en upper camel case o todo en minúsculas. Vamos a dejarlo así como lo teníamos, todo en minúsculas. Ya después lo vamos a profundizar. Fíjate que el content del elemento puede ser otro elemento. O en nuestro caso, pues es texto. En este caso, hola mundo. Esto se transmite al tercer parámetro de createElement, es decir, a los children. Acuérdate que el content de un elemento, pues básicamente es lo que está en medio de la opening tag y de la closing tag. Entonces, en este caso, el content del elemento pues puede ser otro elemento a su vez, como te digo, o otro texto. Y se va a pasar como tercer argumento a la función. En este caso, el content de nuestro JSX es hola mundo. Entonces, tras bambalinas, esto se va a pasar como tercer argumento. Entonces, el content de un elemento se pasa como tercer argumento. Esto ya lo vimos también, pero simplemente es una recapitulación. Otro caso también, en este ejemplo, fíjate que en este ejemplito no hemos utilizado props, por lo que el segundo parámetro de createElement será null. Fíjate que aquí no estamos pasando ninguna props más que los children. Entonces fíjate que si hacemos un log de este elemento, como no estamos pasando props, vamos a ver lo que pasa. Pues fíjate cómo ahora sí que en props simplemente van los children. Entonces, cuando no pasamos props
como es nuestro caso, pues el segundo argumento, este que vemos por aquí, se va a pasar como null. Ya cuando le pasemos props vamos a ver que es diferente. Entonces eso por un lado. Además acuérdate que los children son también props, pero pues React decidió pasarlos también como tercer parámetro, por decirlo de alguna manera, para la separación. Eso pues es algo que ya no nos compete a nosotros. Simplemente ellos lo decidieron, no sé, por algún motivo, separar los children de los props. Pero al final de cuentas, como ya vimos, los children vienen siendo props. Nomás que pues React por ahí se le ocurrió separarlos para pasarlos como un tercer argumento. Tranquilamente se pudieran pasar como segundo, pero pues ahora sí que hay que acoplarnos a React y hay que pasarlos, o hay que entender que se pasan como tercer parámetro. Entonces este es nuestro ejemplo de un simple elemento de React transformado a llamadas a createElement. Y ya vimos la analogía, o más bien ya vimos qué es lo que pasa tras bambalinas con un simple elemento de React, que básicamente se compone de llamadas a createElement. Entonces esa es la teoría que debemos de entender. Muy importante que lo entiendas y seguimos avanzando. Bendiciones.